Bien, a ver. Las cruzadas fueron las tropas occidentales enviadas a Palestina para recuperar la libertad de acceso para los cristianos en Jerusalén. La guerra por la Tierra Santa, que duró desde el siglo XI hasta el XIV, se inició poco después del dominio de los turcos sobre esta región considerado sagrado para los cristianos. Después del control de la región, los turcos comenzaron a impedir ferozmente la peregrinación de los europeos, a través de la captura y asesinato de muchos de los peregrinos que visitaban el lugar solamente por el tema de la fe. En 1095, el Papa Urbano II, que era el Papa de la Iglesia Católica, en oposición a los turcos y su bloqueo a la Tierra Santa, convocó un gran número de fieles para poder luchar por la causa. Muchos campesinos fueron al combate por la promesa de que recibirían reconocimiento espiritual y recompensas de la Iglesia. Sin embargo, esta primera batalla fracasó y muchos perdieron sus vidas en el combate. Después de la primera cruzada fue creada la Orden de los Templarios, que tuvo una significativa participación militar en la lucha de las cruzadas que siguieron. La Orden de los Caballeros Templarios fue creada con la intención de defender a los peregrinos que querían llegar a la Tierra Santa. Así actuaron hasta 1170, momento había superado con creces su sentido, pues por todo esto, en la órbita europea, se podían encontrar casas de la orden, o sea, de los templarios, y por lo tanto la entrada de riquezas era tal que incluso servían como banqueros de los mismos reyes y del propio papado en algunas ocasiones. Del mismo modo, fueron también comerciantes dentro de la cristiandad, siendo una especie de traficantes de reliquias, como el crucis o el óleo santo, entre otras, las cuales fueron a parar a Europa en grandes cantidades. Todo ello para sacar beneficios para la orden y poder pagar un ejército que iba a luchar en la Tierra Santa. Asimismo, al poseer grandes latifundios repartidos por toda la órbita católica, la orden de los templarios se dedicaba a arrendar estas tierras para sacarle rentabilidad. De esta manera podemos decir que fue una gran empresa internacional, entre comillas lo podemos decir, ¿no? Y esto lleva a que los grandes miembros de la orden pasaran al ámbito político aconsejando a las monarcas. Después de la derrota en la Primera Cruzada, otro ejército occidental, que estaba comandado por los franceses, invadió el oriente para luchar por las mismas causas. Sus soldados utilizaron como emblema la señal de la cruz cosida en sus uniformes. Bajo el liderazgo de Godofredo de Bouillon, estos guerreros masacraron a los turcos durante el combate y tomaron Jerusalén, permitiendo el libre acceso a los peregrinos. Otros se dieron otros enfrentamientos similares y se fueron produciendo durante las cruzadas, aunque solamente la sexta cruzada, que fue de 1228 a 1229, ocurre de manera pacífica. Las demás sirvieron solamente para socavar la relación religiosa entre Oriente y Occidente, aumentando las tensiones. La relación de los dos continentes se desgastó cada vez más debido a la violencia y a la ambición desenfrenada que había tenido las cruzadas, y es por eso que el clero católico no pudo manejar bien la situación, aunque no hubieran tenido éxito, al punto que incluso hubo niños que han sido parte y murieron por parte de esta lucha. Las cruzadas atrajeron a grandes reyes como Ricardo I y también a Ricardo Corazón de León y Luis XI de Francia. Las cruzadas proporcionaron el renacimiento del comercio en Europa. Muchos caballeros, a su regreso de Oriente, saquearon pueblos y pequeñas ferias en las rutas comerciantes. Por lo tanto, hubo un importante recalentamiento de la economía en el oeste. Estos guerreros introdujeron también nuevos conocimientos que venían de Oriente a Europa, a través de la sabiduría influyente de ellos mismos. Debemos recordar que las cruzadas aumentaron las tensiones y hostilidades entre cristianos y musulmanes en la Edad Media, como ya lo he mencionado antes, e incluso después del final de las cruzadas continuó este clima de tensión entre los miembros de estas dos religiones. Ya en el aspecto cultural, las cruzadas favorecieron el desarrollo de un tipo de literatura centrada en las guerras y las hazañas heroicas. Muchos cuentos de caballería tenían como tema principal estos conflictos. Como ven, son muchas las cruzadas, son 8 en total. Nosotros estamos haciendo como un resumen y hacemos hincapié entre la primera y la segunda y la sexta. Y también lo que quiero que quede claro es que el resurgimiento del comercio con Italia en esta época, como una de las principales causas,
fue que dura como 2 siglos este resurgimiento del comercio italiano. Y entre los años 1095 y 1291, que se realizan las 8 cruzadas ya mencionadas por parte de los reinos cristianos europeos para poder atacar a los musulmanes y que habían conquistado los santos lugares en el cercano Oriente, las cruzadas que estaban realizadas, como dije antes, por los soldados europeos que llevaban en sus uniformes una cruz estampada, lograron ocupar las zonas de Siria y Palestina durante largos años. Y para poder abastecerse de alimentos, armas y animales, los guerreros cristianos pactaron tratados comerciales con las ciudades italianas. Y la experiencia comercial implicó el desarrollo de nuevas técnicas de navegación y el perfeccionamiento de las cartas marítimas. Y esto se relaciona con lo que veremos más adelante. Así que bueno, estas fueron las cruzadas.